Aarón. Eh, ya, José, te toca a ti, José, papá. ¿Puede orar para empezar? Ya, oremos. Ya, ya. Nuestro Dios, nuestro Padre, nos acercamos a tu presencia muy agradecidos, Señor, por esta preciosa oportunidad que tenemos de juntarnos en comunión como hijos tuyos. Y todo esto fue logrado por la persona del Señor Jesucristo, en su sacrificio, en su redención. Damos las gracias, Padre, por este interés. Como dice tu palabra, esta buena parte que no nos será quitada, que es tu palabra. Bendice a José, dirígelo lleno de tu espíritu, y que tu espíritu también nos dé entendimiento a nosotros, Señor, para escuchar tu santa palabra. Bendice a los que vienen en camino, tráelos con bien, cuídalos, guárdalos, y siga animando hermanos para que se conecten. Pedimos tu bendición, te damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Amén. Ya, muy bien. Ya en esta ocasión vamos a empezar entonces en el capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 16, aunque yo creo que vamos a llegar hasta el 10 para dividirlo en tres partes el capítulo. Entonces, del 1 al 16. A ver, Marcelo, del 1 al 8 y del 1 al 16 vamos a molestar al Pepe de nuevo. ¿Ya? Uno al Tú ocho. del 1 al 8, Marcelo, y el Pepe del 9 al 16, para tener una visión más amplia. Ya. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, con quiera que seas tú, que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, entonces aquí comenzamos en el capítulo 1, o sea, en el capítulo 2, verso primero. Lo que vimos antes era una generalidad del hombre en general, seguramente antes de la distinción entre judío y gentil, podemos decir, es más o menos histórico del 1:18 al 32, pero aquí ya empieza a distinguir un poquito. Entonces, aquí pareciera lo que está haciendo, algunos dicen que a los judíos, pero por lo que se ve es a los gentiles judíos que piensan ellos que son mejores que otros. Entonces podemos decir que uno de los términos que se usa es que aquí estarían los moralistas, los que piensan que con su vida más o menos correcta pueden apuntar y juzgar a los otros. Y podemos decir tanto gentiles como judíos. Algunos piensan
que los que están aquí en primer plano son los judíos, que juzgan a los gentiles porque los judíos se piensan mejores que los gentiles. Algunos piensan eso, y lo otro que puede ser es que sea de los dos grupos los que juzgan tanto a los gentiles en sí mismos y los judíos a ellos mismos. Entonces dice, verso primero, vamos a empezar ya, dice, por lo cual, cuando dice por lo cual, se está refiriendo a lo que está anteriormente. Siempre cuando dice por lo cual, es Dios, se refiere a lo anterior. Es decir, por causa de lo anterior, eres inexcusable, oh hombre. ¿Ya? Entonces, esa palabra inexcusable es aquel que se está defendiendo. Y la palabra inexcusable significa indefendible. Eres indefendible, oh hombre, y ahí es una interjección fuerte, dice, oh hombre. Pero fíjese que le está diciendo ahí la palabra general, ¿eh? Hombre, hombre, mujer, es genérica. No es la palabra varón, sino hombre genérico. Entonces, hombre y mujer, ¿ya? Quien quiera que seas tú que juzga, es decir, todo el que juzga, cualquiera. Literalmente ahí dice, todo el que juzga. Dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces aquí está el que juzga sin ninguna base o sin ningún cambio interno, sin ningún cambio interior, sino que juzga solamente con sus propias, ¿cómo se llama? Eh, Vida, su propia forma defendible, y se siente mejor que los demás. Está lleno de esas personas que se sienten mejor y empiezan a compararse. Entonces, dice que eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzga. Por eso cuando dice quien quiera, todo el que juzga me parece que está hablando de todas las personas, tanto judías como no judías, me parece. Dice, eso cuando la palabra juzgar ahí es determinar la sentencia en un juicio y condenar a otro. Entonces él empieza a compararse con el otro, hace de juez y tiene ahí a uno que lo está juzgando y lo está acusando ya por su forma de vida y de actuar, pero en el fondo dice que él hace lo mismo. Aunque no es juez, se pone en una posición de juez contra uno que juzga. Entonces se compara y dice, yo soy mejor que tú, yo soy superior que tú. Incluso dice, yo no hago eso, según su percepción. Entonces es un juicio, dice, determina la sentencia en ese juicio, dice, y condena al otro. Esa es la palabra juzgar. Entonces dice, tú que haces ese juicio, determina ese juicio acusatorio contra el otro. Dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Mira lo que está diciendo. Ahora, en la vida real, tal vez él sea mejor que el otro, ya más honorable su vida, pero lo que está diciendo el Señor aquí, que el juicio cae para todos igual, cae para todos igual. Por eso después dice, por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Después lo generaliza. Pero aquí está tratando a esa persona que procura ponerse sobre la otra y se pone como juez. Dice, te condenas a ti mismo. Es decir, ese juicio que hace al otro se vuelve a él mismo. Y da la razón. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, allí se puede traducir porque las mismas cosas practica el que juzga o el que juzgas. O sea, tú practicas las mismas cosas que aquel al cual estás juzgando. Eso está diciendo, y es enfático, porque está al final de la oración. Dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es la incapacidad del hombre de reconocer su maldad. Es la incapacidad del hombre de reconocer su pecado. Es la costumbre del hombre de justificarse en todas las cosas. Y puede que la persona sea, como digo, una persona moralmente mucho más justa, más honorable en su vida, un matrimonio tranquilo, quieto, y empieza a apuntar. Y saben, lo terrible muchas veces que estas son las personas más difíciles
de poder reconocer su pecado y su maldad. Y a quien juzga, esa persona juzgada está mucho más cerca que el que juzga. Ahora, cuando dice, pues en lo que juzga a otra, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿qué cosa? ¿Qué es lo mismo? Lo que está en el del versículo 29 al 32, especialmente el 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios en 1:32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ya después del detalle de todos los pecados que hay antes. Entonces, él tiene que darse cuenta que él hace lo mismo. Quizás no lo hace en lo práctico, pero sí en su mente. Solamente pensarlo. Dice, el que mira a una mujer para codiciarla, dice ya adulteró con ella en su mente, en su corazón. Solamente con pensarlo. Y esa es la parte que ellos no comprenden. Entonces ve una persona haraposa, una persona inquieta, una persona que hace cosas malas y ellos juzgan. El problema aquí es que el que hace el juicio es el hombre, no Dios. Pues no dejan que Dios haga el asunto y además ellos con esa justificación propia dejan a Dios a un lado. Entonces eso es lo que aquí el apóstol está enseñando, que tiene que dejar a Dios, lo que Dios dice, lo que Él indica en su palabra con respecto a la realidad de todos los hombres. Ya, dice, verso 2. Entonces ahí tenemos al moralista, tenemos al hombre que se compara con el otro, pero cuando dice quien quiera que seas tú, o todo el que juzga, lo más probable es que sean todos los hombres, ¿ya? Tanto judíos como gentiles, especialmente por lo que viene después. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Mira lo que está diciendo. Contra los que practican, ¿qué cosas? Lo del final del capítulo 1. O sea, no tiene escapatoria si ellos continúan en esas obras, en esas prácticas. Entonces dice, más sabemos, y ese saber es saber intuitivo. Son las cosas que nosotros sabemos por cosa propia. Por ejemplo, el conocimiento intuitivo es que nosotros vemos las cosas hechas y decimos, esto lo hizo Dios. Porque todos lo dicen. Porque todos lo dicen. Entonces son cosas que lo dan a conocer y es un criterio absoluto. Por ejemplo, viendo aquí, el que hace cosas buenas, al final le va a ir bien, por ejemplo. Y eso lo dicen y es algo intuitivo porque, claro, el que se porta bien le va bien, el que se porta mal le va a ir mal en la vida de la persona, por ejemplo. Entonces son cosas, la palabra intuitiva son las cosas conocidas como absolutas, ya sin necesariamente tener una experiencia con eso, sin necesariamente. Entonces a Dios se ha dado a conocer aquí, se ha dado a conocer por medio de las cosas hechas, ese en un sentido es un conocimiento intuitivo porque todos saben que Dios creó todas las cosas en general, ¿ya? Entonces más sabemos por intuición, no por experiencia necesariamente, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, todos saben que hay un juicio. Sí, no se puede. Miren, nosotros hablamos con la gente y hablan, si usted muere, ¿a dónde va? No sé si arriba o abajo, dicen. No sé si al cielo o al infierno. ¿Qué están diciendo? Que ellos intuitivamente, en general, la gente sabe que va al cielo o al infierno, que va arriba o abajo. No importa lo que respondan después, pero eso es por intuición. Entonces dice que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces ellos dicen, yo pienso que al cielo porque no me he portado tan mal. ¿Ya? Bueno, las personas esas malas, los que roban, los que matan, los que violan, esos se van a ir al infierno. Lo saben, por intuición. O sea, ellos por intuición saben que una persona mala no se va a ir al cielo. Eso lo saben. ¿Ya? Entonces ese es más o menos el saber intuitivo. Es un conocimiento general de cosas que están plenamente establecidas, es un criterio general absoluto. Mas sabemos que el juicio de Dios, ¿ya?, contra los que practican tales cosas
es según verdad. Es según verdad. O sea, cuando Dios juzga, lo hace también con un criterio muy claro, muy correcto. Y además, la verdad no varía, no cambia. Entonces, la verdad es la verdad de Dios, no es la verdad del hombre. Entonces hay una verdad en donde con la cual el hombre tiene que medirse, no con el otro. Aquí el moralista se mide con el otro y lo juzga, pero cuando se mide con la verdad la cosa cambia. Entonces eso es lo que tiene que ser el hombre, ¿ya? Medirse con respecto a la verdad, con lo que Dios ha establecido. ¿Ya? Y después dice, verso 3, cuando habla de la condena y después habla de una verdad, ¿ya? Que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad, pero aún así ellos dicen que no van a ser acusados porque no son tan malos, ¿ya? Y piensas esto, oh hombre, de nuevo, oh hombre, de nuevo, ¿ya? O sea, le está diciendo, oye, despierta, despierta. Ya esa interjección le está diciendo, por ejemplo, cuando dice, mira, observa, aquí está diciendo, oh hombre, despierta, date cuenta. Tú sabes las cosas, ¿por qué sigues con tu propio criterio y juicio? Dice, ¿y piensas esto? Es decir, ¿consideras, supones esto? Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Ahora, el hombre ¿qué está haciendo aquí? Está tomando el lugar de Dios, sin ser Dios. Entonces, el hombre dice, tú que juzgas a los que tal hacen. Él está jugando, está tomando el lugar de juez, pero el lugar de Dios que no le corresponde. Dice, y haces lo mismo. Mire, pues, si no se escapa, no se escapa. Juzga y hace lo mismo, como dicen, siempre dice que cuando uno apunta con un dedo, se apunta uno con tres, pues ya. Así dice, tú apuntas con un dedo, tú apuntas con tres. Tú que le dices a eso, que hace eso, tú haces lo mismo, exactamente lo mismo. Por naturaleza, lo hace. Como decía, en sus pensamientos, en su corazón. ¿Cuántos han sido homicidas en sus pensamientos? Han querido matar a alguien. ¿Cuántos han deseado, codiciado alguna cosa? Entonces dice que tú escaparás del juicio de Dios y piensas, ¿ya? Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ahí se puede repetir de nuevo, y piensas que tú escaparás del juicio de Dios solamente por juzgar. ¿Tú piensas que el hecho de juzgar nada más te hará escapar del juicio de Dios? Eso lo está diciendo. Entonces dice, cuando dice haciendo lo mismo, es haciendo las mismas cosas. Las mismas cosas. Entonces, cuando el hombre juzga aquí, está diciendo que tiene capacidad para hacerlo, para juzgar. Se apropia de un lugar, como decíamos, de una autoridad que nadie le ha dado. Solo juzga por sí mismo, porque el hombre tiene esa naturaleza de juzgar. Pero el único que es capacitado para juzgar con autoridad es Dios, y no hay nadie más que pueda hacerlo. Entonces, lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo a los romanos, porque le está escribiendo a los romanos, le está él ayudando para entender lo que es Dios, lo que Dios hace. Y además pensando que la asamblea está constituida por judíos y gentiles. Entonces podría también haber algún juicio entre ellos, y aquí le está diciendo que el juicio es general. O sea, los judíos no pueden mirar en menos a los gentiles, ¿ya? O los gentiles mirar de una manera quizá no sé si es menos, pero de una manera como que ellos dicen que son, pero en realidad su vida no se conlleva con lo que ellos dicen en cuanto a la ley y a su vida llamada apartada, porque ellos se sienten más santos que los gentiles, ¿ya? Entonces puede haber una cosa entre uno y otro. Estaba pensando que aquí está hablando a los romanos, una iglesia conformada, una iglesia mixta. Otra vez, ¿y piensas estos hombres tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? Entonces, estos textos son especiales para la gente,
porque nosotros los hombres somos especialistas en eso, en compararnos. Entonces esto para el Evangelio, por supuesto, está allí para hacer pensar a la gente y darse cuenta, pero para establecerlos en la verdad de la palabra de Dios, que su juicio no tiene ningún valor, que no tiene valor. Puede tener razón en muchas cosas, pero no tiene valor, porque el único que está autorizado o está capacitado para hacerlo y hacerlo justamente es Dios y nadie más. Hay que dejarle el juicio a Dios. Y eso es lo que la gente tiene que aprender. Y eso es lo que los romanos aquí tienen que aprender también, porque probablemente hay algo de eso en sus vidas o en sus actitudes. Verso 4. Y aquí está hablando, empieza a hablar de cómo ellos reciben, cómo ellos consideran lo que Dios está haciendo. Miren, dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, es decir, la de Dios, paciencia y longanimidad de Dios, ignorando, ¿quién? El hombre, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ya, entonces empecemos de atrás, porque algunos versículos a veces es importante, es bueno empezar de atrás. Dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, esa benignidad expresa la bondad mediante favores. O sea, Dios desea favorecer al hombre. Esa es la palabra benignidad, desea favorecerlo. Y es por eso esa benignidad, que la vamos a ver después la primera parte del versículo, dice que lo guía o tiene la intención de guiarlo al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Entonces, Dios no ha hecho nada, Dios no ha juzgado todavía Él ha esperado, porque su benignidad, es decir, esa bondad expresada en favores para con el hombre, dice, te guía al arrepentimiento, es decir, a un cambio de mente, a un cambio de mente. Esa es la palabra arrepentimiento, un cambio de mente, un pensar distinto. Entonces, dice, verso 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Sabe que si dijera benignidad ya es harto, es mucho, pero lo califica como riquezas de benignidad. Riquezas. En la misma palabra que aparece en el verso 5, donde dice ahí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. En la misma palabra, riquezas aquí. O sea, es todo el tesoro de Dios manifestado en la benignidad. Y lo repito, es esa bondad expresada mediante favores. ¿Ya? Paciencia. La paciencia aquí es una palabra que expresa que Dios retiene, dice, su ira. La retiene. No manifiesta la ira de inmediato, sino que la retiene y él expresa su paciencia. Por ejemplo, allá esa palabra está también allá en Pedro, ya es conocida, en segunda de Pedro, lo dice así. Dice, aquí está, yo sé que está en el 3. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Y esa palabra paciente es la misma que tenemos allá. Es decir, retiene su ira. Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí tenemos nuevamente la palabra, ¿ya? Y también habla del arrepentimiento. Entonces, el Señor retiene su ira, ¿ya? Y lo hace porque Él es rico en favores, en la benignidad,
Y también dice después, y longanimidad, la largura de ánimo. No solamente retiene la ira, o retiene la ira porque su ánimo es grande. Entonces, paciente por así decirlo, derramar su ira, porque su largura de ánimo es inmensa, es grande. Esa es la longanimidad. Largura de ánimo, que también es la palabra paciencia. Y después dice, ignorando. Entonces, ellos, esa palabra ignorar es no conocer, pero en el fondo ellos pensaban que el hecho que nada pasaba es una debilidad de Dios. O Dios simplemente está permitiendo que estas cosas sigan nada más y lo que Él ha dicho con respecto a su ira, a su juicio, nunca va a llegar. Por eso dice ignorando, pero ignorando en un sentido en que ellos lo hacen como un desprecio, por así decirlo, o un desconocimiento, o un no creer que lo que Dios dice es verdad. Dice que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces el mundo en este momento tiene que conocer que Dios en su paciencia ha retenido su ira, su juicio, que caiga todo el peso sobre el mundo, lo ha retenido, y eso lo hace porque es el longánime, es decir, tiene largura de ánimo, tiene una paciencia que nosotros no tenemos, ¿ya? Pero eso debería guiarlos al arrepentimiento, ¿ya? Entonces, ellos en ese momento no tienen ningún deseo de arrepentirse, pero tienen que entender y saber que lo guía al arrepentimiento, ¿ya? Verso 5 dice, cualquier pregunta, duda, adelante nomás, o algo que puedan aportar. Se puede, no hay ningún problema. Ya, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Miren, o sea, no entendieron, hasta aquí, viendo la generalidad, no han entendido que Dios ha retenido su ira en su largura de ánimo, procurando que ellos se arrepientan. Que toda esa espera, que toda su benignidad que Él manifiesta todavía a los justos e injustos, Él lo hace para que ellos sean guiados a través de eso, de ese conocimiento, al arrepentimiento. Que ellos puedan ver la bondad de Dios, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, que ellos lo puedan ver, contemplar. Y eso guiarlo al arrepentimiento. Pero no, entendiendo eso dice, pero por tu dureza. Esa palabra es obstinación. Es la palabra esclerosis, que habla de algo duro, algo tieso, algo impermeable, que no entra nada, que nada penetra. Entonces, la dureza, ¿qué es la dureza? La dureza de su persona, porque después habla del corazón, pero el corazón no arrepentido. Pero es la dureza. Ellos no han permitido que la palabra de Dios entre, por eso la palabra es impermeable. Y un impermeable es cuando llueve y el agua no pasa, pues, no penetra. Pues. Eso es lo impermeable. Entonces ellos la palabra de Dios les rebota la palabra de Dios. Entonces esa es la palabra esclerosis, un cuerpo que se ha endurecido, que se ha puesto tieso, impermeable. Obstinación, la obstinación por seguir en lo de ellos, nada más en lo de ellos. No, si yo no soy tan malo. Ese es porque este es el que juzga, este es el que está juzgando al otro. Entonces, el que se justifica a sí mismo y está juzgando al otro, ese es la misma persona, es la misma. Y eso que está haciendo es un resultado, según ahora estamos aclarándonos, de un corazón obstinado, duro, tieso, impermeable. No entra nada de la palabra de Dios. Cuando dice, por ejemplo,
Cuando dice no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, etcétera, eso no penetra, no entra. No, eso, yo no soy eso. Él es eso, yo no. Esa es la persona que estamos viendo aquí. Él es eso, yo no soy eso. Yo no necesito eso. Yo estoy bien. Yo no soy tan malo. Yo no hago esas cosas. Y aquí lo está desnudando, po. Entonces dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Ya? Entonces, un corazón que se mantiene igual, un corazón que no cambia, porque la palabra arrepentimiento es cambiar de mente, asumir un pensamiento distinto, esa es la palabra arrepentimiento. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y aquí el atesorar es que él está guardando, él está amontonando. Aquí está hablando de lo que él junta, o sea, cada día que pasa, cada vez que él sigue con su corazón, con su endurecimiento y su corazón no arrepentido, cada vez está atesorando más, más y más. O sea, la verdad no es que, aunque no penetre, la verdad vino. La respuesta del problema es de él. Y si no responde, no significa que va a quedar igual, no. Está diciendo que atesora, cada vez es más responsable. Una persona que escucha el Evangelio, una persona que escucha la palabra de Dios y no responde, cada vez es más responsable y cada vez atesora más, junta, amontona, guarda, dice, para ti mismo. Por eso atesora para sí, él atesora para sí mismo ira para el día de la ira. José, El Señor, sí, es como cuando el Señor le dice a los judíos que ellos van a ser más responsables que Sodoma y Gomorra en el día del juicio. claro, por supuesto. Porque de todas esas ciudades, Capernaum, etcétera, si hubieran tenido, si Sodoma y Gomorra hubiera tenido la luz que ellos tienen, se hubieran salvado. Entonces tienen más luz, tienen más responsabilidad y más juicio. Por eso lo más probable es que el juicio no sea para todos iguales, sino de acuerdo a su responsabilidad. ¿Sí? Y aquí el moralista, esta persona que juzga al otro, es una persona encallecida, ya endurecida, ¿ya? Entonces esa persona no quiere, no quiere y no quiere. Pero esa palabra que viene una y otra vez le hace más atesorar más ira. Hay personas que no me hablé porque no quiero escuchar. No quiero ser más, no quiero escuchar. Yo tenía un amigo, no, mira, si no me hubiera hablado, ya. Mira, en un sentido tenía razón, porque el Señor dice que si no le hubiera hablado, no tendrían pecado, dice ahí en Juan capítulo 14, no tendrían pecado. Pero le habló, ¿ya? Pero el Evangelio en este momento está en todo el mundo, en general, pues, ¿ya? Hay lugares donde no entra el Evangelio por distintos motivos, que el Señor juzgará, hará su juicio justo ahí, pero aquí él es la misma persona del capítulo 2, verso primero, ese que hace juicio, es la misma persona, ¿ya? Dice, y de la revelación del justo juicio de Dios. Y ese juicio justo es en armonía con lo correcto o con la justicia. Entonces, por eso el juicio de Dios es justo. Nadie va a poder decir, pero ¿por qué yo recibo más que el otro? No, es justo, es correcto, en armonía con lo correcto, porque Dios es justo, es correcto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces dice, es el día de la ira. ¿Cuándo es ese día? Bueno, lo más probable es que aquí tengamos que remitir todo, incluso de los versículos que vienen después, más hacia el trono blanco, hacia el final, hacia el juicio del gran trono blanco, lo más probable. ¿Ya? Algunos hablan de algunos juicios previos aquí, pero de todas maneras el juicio final llamado es hacia dónde va este, ¿ya? El juicio del gran trono blanco. ¿Sabe cuál es el problema? Uno de los problemas que tiene que abrir la mente esta persona moralista, esta persona que se justifica o que juzga al otro,
es que tiene que abrir su mente a entender que está en la mano de Dios. Para bien o para mal, que lo vamos a ver después aquí. Está en la mano de Dios. Y si esa persona entiende ese asunto, o por así decirlo, por ejemplo, una persona, veamos una persona secuestrada, ya, por decir algún ejemplo, ya, podría ser uno más bonito, pero una persona secuestrada está en las manos del secuestrador. Le salva la vida o lo mata. Está en sus manos. O sea, el otro no tiene nada que hacer. Se va a poner ahí a decir, oye, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo pienso que no debería morir en realidad. Yo pienso que tú, mira, sabes que yo estoy pensando que yo debería ser liberado por ti, oye, ¿ah? ¿Qué piensas tú? ¿Se va a poner a conversar con el otro? No, pues, ya, ¿me entiendes más o menos? Entonces, él al final tiene que llegar a la conclusión que está en las manos de la voluntad de ese hombre. Aquí, esta persona, lo que le cuesta entender es que está en las manos o en las manos de la voluntad de Dios. Y que él no decide su eternidad, no la decide él. Él no la decide. Sino solamente bajo ese juicio en armonía con lo correcto. Felipe, ¿tú hablabas? ¿Felipe? No, Ah, discúlpame, pensé que había escuchado algo. Ya, hola, disculpa. Ya. Entonces dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que tiene que entender esta persona, que él pagará. O sea, él está en la voluntad de Dios, en el designio de Dios, no el de él. Ningún hombre aquí se bate por sí mismo, ningún hombre es independiente o puede escaparse de la mano de Dios. Ninguno. Y eso es lo que tiene que entender eso es lo que tienen que entender las personas, que ellos no pueden, aunque deseen, no pueden escapar de lo que Dios decide y lo que Él estableció en su palabra. Entonces dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nadie puede decir, no, yo no quiero estar en ese juicio, yo no quiero estar en ese juicio. ¿Puede alguien decir eso? Nadie, si no pueden, no pueden escapar. Entonces, es mucho mejor considerar lo que Dios dice, es mucho mejor. ¿Cómo Él hace el juicio? ¿En base a qué cosa Él hace el juicio? Y ahora lo va a indicar, ¿ya? Entonces dice, el cual, es decir, miren, Dios es el que juzga y retribuye, es el que tiene poder y autoridad para juzgar y ejecutar sentencia, no el hombre. El hombre se está atribuyendo un lugar que Dios nunca le ha dado, jamás. Nosotros no estamos para juzgarnos uno a otro en el mundo, el hombre no está para eso. Todo hombre se debe a Dios, y eso es lo que falta en el mundo, que el hombre entienda eso. Entonces dice, Dios es el que juzga y retribuye, es quien tiene poder y autoridad para juzgar y ejecutar sentencia. Por eso dice, el cual, es decir, Dios pagará, ¿ya? Y ese pagar es un pago, es un devolver, es una retribución, es una recompensa. Entonces, devolver, retribuir, es de acuerdo, después dice más abajo, a sus obras. Porque el juicio es por las obras, la salvación es por la fe, pero aquí está hablando de juicio. Entonces el juicio es por las obras, por eso cuando lo veamos, a veces como que confunde un poquito, pero en el fondo es con lo que el hombre desea, aquí. Aquí no es la fe, sino las obras, lo que va a ver después. Entonces, Señor, ¿cómo juzga? Por las obras, las buenas o las malas obras. El Señor juzga por eso, no es que las buenas obras salven, sino que el juicio es por las obras, la salvación es por la fe. Entonces dice, el cual devolverá o retribuirá, ¿ya? O dará la recompensa a cada uno conforme a sus obras. A cada uno es a cada uno, independiente, individual. Según o equitativamente, según dice, equitativamente o conforme a sus obras, a las obras del hombre, que aparece en el versículo 1 y 2, hombre y mujer. Entonces, el pago será equitativamente conforme
a sus obras. Ni más ni menos. Qué importante, ¿eh? Entonces, toda esa, la gente tiene que saber eso. Por eso esto es evangelio total. Po. Romano es evangelio. Pero nosotros tenemos primero que entenderlo bien, atesorar bien lo que aquí enseña para que el Señor lo use para su gloria en el evangelio y en nuestras vidas también. Verso 7. Miren, cómo dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. No está hablando de los que creen. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que entenderlo bien, ¿eh? Pero vida eterna, al que busca, en el fondo, ahí va a hablar de algunas cosas. Dice, vida eterna aquí está al final, en el original está al final de la frase, porque vida eterna es enfático. Entonces podemos leer así, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna. Es el resultado, por eso es enfático. Aquí lo pone al principio, pero en el original está al final, y el original usa tanto al principio como al final, enfatiza, pero aquí lo hace, a los que hacen eso, ¡pum!, vida eterna, ese es el resultado. ¿Ya? Entonces, leámoslo más o menos como el original, de alguna manera. A los que, y ahí hay una palabra que aquí no aparece, pero está también en el original. Dice, a los que ciertamente, aparece la palabra que es men, es como amén, parecido a amén, pero es men. Ciertamente, a los que ciertamente, perseverando, es decir, tienen paciencia. Aquí la palabra paciencia a pesar de la presión. Tienen paciencia, bajo la presión, bajo el peso. Esa es la palabra en bien hacer, es decir, en buena obra, buscan gloria y honra e inmortalidad. Es lo que buscan. Por eso muchos dicen aquí son los creyentes, ¿ya? Está bien, pero aquí está lo que busca. ¿Qué obra hemos de hacer? ¿Qué obra? Le preguntan los fariseos al Señor. Esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces la buena obra es buscar, dice, en la buena obra, gloria y honra e inmortalidad o incorrupción en la palabra ahí. Entonces los que buscan eso, o sea, los que de alguna manera dándose cuenta que son malos, que son pecadores, desean eso. ¿Y dónde lo van a encontrar? En Dios solamente. Pero aquí me parece que es lo que el hombre busca. Hay personas que están buscando la verdad. Hay personas que saben que hay un cielo. Hay personas que quieren ir al cielo. Hay personas que saben que hay un Dios que perdona. Hay personas que buscan eso. Yo no quiero ir al infierno, yo no deseo ir al infierno, yo sé que voy al infierno, pero no quiero ir allá. Yo quiero ir al cielo con el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces aquí está el deseo, ¿ya? Las obras, pero aquí son las buenas obras. Un ejemplo. Usted me va a decir si está bien o no el ejemplo. Pero estaba pensando en el malhechor en la cruz. El malhechor en la cruz, al principio, era uno que pensaba que no era tan malo. Pensaba que hacer esas cosas malas, por las cuales él estaba siendo juzgado, estaban bien. Y al principio solamente quería que el Señor los librara para seguir haciendo eso, porque pensaba que eso era correcto, que no estaba malo, y que no merecía morir por esas cosas, porque era su necesidad, robar, matar, no sé. Eran malhechores. En un momento, uno de los malhechores empezó a pensar, pero si me muero, ¿a dónde voy a ir? Seguramente cada vez cuando estaba más cerca la muerte, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir si me muero? Porque me voy a morir, o sea, ya está clarito que de aquí no me voy a bajar. Entonces él pensaría, no, pues, yo quiero estar con el Señor, este hombre ningún mal hizo. Nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, más ningún mal hizo. No, yo quiero estar donde Él está. Este es el Señor, yo quiero ir allá. Ahora cambió. Ahora él está pensando en la gloria, honra e inmortalidad. Vamos a tratar de llevarlo hacia el malhechor. Dijo,
Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora quería irse con él, con el Señor. Eso es un deseo que él tenía. No era salvo, pero lo tuvo. Y luego creyó, es salvo. Pero el deseo de la persona. Una persona que escucha el Evangelio y empieza a desear, no, yo quiero eso, por eso quiero yo quiero ir allá. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? Bueno, se le explica. Pero es el deseo, la buena obra. Entonces, vida eterna, es decir, a los que ciertamente, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna. Y eso es lo que recibió el malhechor. No es de la iglesia, pero no importa, si no importa eso. Si la iglesia es un grupo distinto, con algunas características distintas, pero la salvación es la misma en todo tiempo, siempre. Ya. Entonces, eso, podemos decirlo, es lo que ahora ellos buscan y desean. Ya. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Ya? Entonces allí no está buscando hacer bien esta persona, no está buscando las buenas obras, no está pensando en el cielo, no está pensando en la gloria, en la honra, en la incorruptibilidad, no, ni siquiera la cree, seguramente. ¿Sabe que esa palabra contencioso es una ambición egoísta? Piensa en él nomás y piensa que no se va a morir nunca. ¿Han visto personas así? Claro, pues ellos piensan en lo de aquí nomás. Esa ambición egoísta es lo de aquí, desear más, está la avaricia, todas esas cosas, desean más, quieren tener más, se quieren quedar aquí en este mundo, se quieren quedar aquí, en el mundo. No están pensando como ese malhechor que en algún momento pensó en lo eterno. No está pensando en las personas que buscan al Señor para vida eterna, para gloria, honra e inmortalidad. No está pensando así este. Ira y enojo. La palabra ira es la explosión y el enojo es, aunque las dos a veces se usa intercambiablemente, ¿eh? La ira generalmente es la explosión que resulta del enojo, de lo que está guardado adentro. Entonces, el enojo lleva a la ira. Ira y enojo, ¿ya? O sea, explota, pero sigue enojado por dentro el Señor, ¿ya? Por ejemplo, la ira esa que él manifestó es por el enojo cuando vio que estaban haciendo de la casa de oración una casa de mercado, ¿ya? Entonces dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Y esa palabra que dice son contenciosos está hablando de un estado de ellos, lo mantienen, y no obedecen a la verdad. O sea, la verdad, ¿por qué está la verdad? ¿Por qué está la verdad? ¿Por qué entró la verdad al mundo? Para que el que quiera nomás la lee, la busca. Yo estoy tratando más o menos, como hablándole a la gente más o menos. Ya, para el que quiera nomás, el que, bueno, no, pues, es para obedecerla. La verdad de Dios, la ley, el pueblo judío, para obedecerla. Y el que no tenía ningún interés en la ley, ese no iba a tener ese ira y enojo, po. Ira y enojo sobre él, po. Entonces, y no obedecen a la verdad, es para obedecerla, sino que obedecen a la injusticia, que practican lo malo, el pecado, tanto contra Dios, pero más particularmente contra los hombres, porque ellos cuando lo hacen contra Dios, contra los hombres, es porque en realidad no tienen en cuenta a Dios, de que esas cosas no deben hacerse. Entonces la injusticia es todo daño al otro, que es lo contrario a amar al prójimo como a sí mismo. Y el Señor se enoja. El Señor manifiesta su ira porque por causa de su enojo interno y lo manifiesta sobre esa persona en este mundo, en este mundo. Entonces, cuando dice, vida a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, vida eterna en este mundo. Ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia en este mundo. Y ahora,
Tribulación y angustia, verso 9, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y probablemente alguno aquí, por supuesto, puede ser en parte aquí, la tribulación y la angustia, pero tiene que ver con lo que viene después, con la parte eterna, con el juicio eterno, lo más probable, porque la primera parte tiene que ver con los que hacen aquí, y luego viene la tribulación y angustia. Es posible, ¿ya? La palabra tribulación significa pasar por el, ¿cómo se llama? Este asunto se olvidó ya. Esto que aprieta, ¿cómo se llama? Rodillo. La palabra, una de las acepciones de la palabra tribulación es pasar por el rodillo, o sea, apretar, esa es. Entonces, y la angustia tiene la misma posibilidad, tiene la idea de estrechez que produce angustia. Ahora puede ser en este mundo, pero lo más probable, como está separado en los versículos, puede ser hacia la eternidad, tribulación eterna, juicio eterno, angustia eterna. Sobre todo ser humano, que hace lo malo. Ahí la traducción mejor es sobre toda alma de hombre que está obrando lo malo. O sea, el hombre tiene la posibilidad de obrar lo bueno, sí, pues. Pero aquí ha escogido obrar lo malo. Es un asunto de la voluntad. Él ha escogido obrar lo malo. Pero Dios responde. El problema es que esa persona piensa que Dios no responde, sí responde. Y como está en su mano, tribulación y angustia, apretura, como en el rodillo, y angustia, estrechez. Dice el judío primeramente y también el griego. Por eso me parece que el texto del capítulo 2 está hablando para los dos. Para el gentil que se justifica a sí mismo en contra de los judíos tal vez, y el judío que se justifica a sí mismo en contra del gentil, puede ser, o entre ellos mismos, entre los judíos y entre los gentiles, no sabemos. Pero es un asunto mutuo. Entonces dice el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué el judío primeramente? Aparentemente tiene más responsabilidad por la palabra de Dios. Por eso en el capítulo 3 dice, miren, verso 1 del capítulo 3. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios, entonces tiene más responsabilidad que los gentiles en general, porque es el pueblo de Dios. Por eso dice al judío primeramente y también al griego. El judío no se escapa. Que el griego no se escape quizás no es tan extraño, decía el gentil. Pero el judío tampoco sé que ese problema, que el judío sí piensa que se escapa por solamente ser hijo de Abraham. Piensa que tiene escape y no tiene escape. Bien, sigamos, ya estamos en la hora. Dice, verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Eso también puede ser aquí en la tierra como después. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, a todo. Al judío primeramente y también al griego. Hay un asunto en el hombre natural, hay una perversidad en el hombre natural que lo tiene atrapado, que no le permite hacer lo bueno. Incluso más. Al que hace lo bueno, lo juzgan. Y además, como dice al final, dice, no solo la hace, sino también se complace con los que las practican. Entonces, al que hace lo bueno, procuran echarlo a perder para que haga lo malo, para ser igual que ellos. Ellos no quieren lo bueno, pero tampoco quieren a los que hacen lo bueno, sino quieren llevarlos a que hagan las mismas cosas malas que ellos. Así es el mundo. ¿No lo has visto acaso en la calle, querido hermano? ¿No lo has visto en los cercanos, en el trabajo? Como los malos, como que tienen mayor poder, como que tienen mayor control o mayor posibilidad de echar a perder a que copien lo bueno. Es así. Entonces dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno.
al judío primeramente y también al griego. Lamentablemente aquí son los menos, po, ¿ya? Pero el resultado es totalmente distinto al que hace lo malo. Y lo último, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Y qué importancia tiene eso? Uno dice, ¿qué importancia tiene? Alguno puede mirar aquí de estas personas que no creen, pero ¿qué importa eso? Si yo vivo como quiero y hago lo que quiero. Es importante, po, porque el juicio está en las manos de Dios, po. Y Dios va a hacer su juicio de acuerdo aquí a las cosas que ellos busquen, deseen aquí. Como digo, no está la fe así explícitamente, aunque está en el fondo, pero aquí está el deseo. ¿Qué es lo que desean? Si desean las cosas de Dios o desean las cosas egoístas, la obstinación de ellos. Entonces, en el fondo aquí son las obras, porque el juicio es por las obras. El que hace bien, ¿ya? Gloria y honra. Y el que hace mal, ira, enojo, o tribulación y angustia. Eso, tienen que escoger. Dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. ¿Por qué dice eso? Porque todo el juicio está en su mano. Se lo ha dado a su Hijo, según Juan capítulo 5, le ha dado el juicio a su Hijo. Pero Dios está en Dios. Dios se lo ha dado a su Hijo. Y esa palabra excepción de personas es aceptar el rostro o complacerse con el rostro, hacer distinción. Y eso es lo que Dios no tiene, no hace distinción. Miren, esa palabra es un hebraísmo que describe la práctica, una práctica oriental de saludar y arrodillarse delante de otra persona y esperando su aprobación antes de levantarse. Eso no está en Dios. Ellos se arrodillaban delante del otro y esperaban su aprobación. Si lo aprobaban, le decía así, se levantaba. Como el rey, por ejemplo, que ponía ¿cómo se llama? El báculo ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Se olvidó ya, que sale en Esther. Cetro. Cetro. ¿Ya? El cetro se llama igual. Ese lo ponía, si lo aceptaba y se levantaba, era aceptada, ¿ya? Y eso se usaba mucho en Oriente. Entonces, aceptar el rostro o complacerse con el rostro. Dios no hace eso, sino depende de lo que busque, de sus obras, que manifiestan lo que hay en su interior. Entonces dice, porque no hay eso. No hay distinción de rostro, no hay distinción de personas, dice, o acepción de personas para con Dios. No hay. Entonces, su juicio es justo. Entonces, en el fondo tiene que ver con la respuesta de la persona a la palabra de Dios, a la verdad, y no a la mentira. Eso. Hoy no han hablado mucho ustedes, ¿eh? Yo quería que hablaran, dijeran algo, preguntaran algo. Ya, hermano. No, que está bien, estábamos ahí aprendiendo. ¿Qué les parece el texto? Tiene harto este texto, hay que seguir buscando. Yo siempre digo, hay que seguir buscando. Uno dice algo para más o menos ayudar, pero hay que seguir buscando, siempre uno va a encontrar algo más. Lo que sí, allí, que es muy difícil, del verso 6 al 10, no es fácil, porque a uno habla de los salvos y todo, pero hay que distinguir más, que parece que habla de eso, del deseo, de lo que las obras muestran lo que hay en el corazón, su intención, su dirección. Eso. Sí. Pocos versículos, pero ahí ayuda un poquito para conocer a las personas, porque esto, cuando uno lee estos libros, uno se conoce a sí mismo, pero también conoce a las personas, y al hablarle o predicar el evangelio, uno entiende más cómo es el hombre, porque Dios lo conoce, pues, y a través del apóstol Pablo aquí estamos conociendo al hombre, cómo actúa, cómo responde, cómo responde el evangelio, cómo responde la verdad de Dios, y ayuda un poquito más para entrar más punzantemente en cuanto al evangelio, con la ayuda y el poder de Dios, claro está. Sí. Ahí que estaba pensando en cuanto a lo que tú decías, que uno siempre se compara, el hombre siempre tiende a compararse, es entre la parábola del publicano y el fariseo. Sí, Lucas 18, sí. Ahí, pues. Entonces, ahí tenés tú al fariseo, ¿ya?
que se justificaba a sí mismo, ¿ya? Y con el pecho hinchado, ¿ya? Miraba para arriba, no se humillaba, Y se y se comparaba, comparaba, se claro, comparaba con los publicanos. no soy como los otros publicanos, decía que Sí, sí, ya, entonces, en el fondo, el publicano buscaba otra cosa, y dice que descendió justificado antes que el otro. O sea, nunca dice que no hay oportunidad para el otro, pero antes que el otro. Descendió justificado antes que el otro. Entonces, fíjate que lo que hemos visto en el capítulo 1 también, Dios es tan directo porque es su gracia que quiere al hombre decirle la verdad para que cambie su actitud, para que la cambie. Fíjate que ahí, por ejemplo, en el fariseo y el publicano que dices tú, Dios no le dijo nada al fariseo ahí, po. ¿Pero por qué, po? Porque él ya tiene la palabra de Dios y la respuesta de él es mala. Es egoísta, dice ahí, como ambición egoísta la de él, po, la del fariseo, po. Él la palabra la tiene, pero responde con egoísmo, porque no toma en cuenta la palabra de Dios, sino se toma en cuenta él en comparación con el otro. Y ese es el grave error, po. Es el grave error, es justamente eso. El otro nunca se comparó, sino que él respondió a la verdad de Dios y dijo: sé propicio a mí el pecador. Buscaba, dice, ese es el que persevera en bien hacer, busca gloria, honra e inmortalidad, vida eterna. Ese es el publicano. Sí, perfecto. Eso es. oye, me gustó lo que dijiste del fariseo. No había pensado en esa expresión que dijiste que descendió justificado antes que el otro. El O sea, publicano, sí, pues. claro, entonces el otro, cuando dice antes que el otro, como por lo que yo entiendo lo que dijiste tú, que el otro también tenía oportunidad todavía poder. Sí, pues. Pero si todavía tiene la palabra de Dios ahí, pues todavía tiene la oportunidad de ser como el publicano. Por eso dice antes que el otro. Por eso que la oportunidad es para todos. Por eso dice, mira, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él, por su propia voluntad, se hizo ignorante. Pero podría dejarlo. Por ejemplo, Pablo dice que era incrédulo por ignorancia. Pero la ignorancia que él mismo quiso proponerse en sí, pues él mismo quiso ser ignorante y no hacer caso a la Biblia, pues. O no mirar la ley como la miró cuando dice, pero cuando me di cuenta que la ley decía no codiciarás, me produjo pura codicia, recién empezó a entender la ley, pues. Pero antes la había mirado como una cuestión para llevarla a cabo nomás, para guardarla aquí en la mente y punto, pues. ¿Ya? Pero el fariseo tenía la oportunidad, porque el otro dice antes que el otro. Fue justificado antes que el fariseo. Sí, eso. Sí. Muy bien. Hola, ¿quién estará ahí? Daniel. Hola, Daniel. ¿Estás ahí? ¿No estás ahí? Muchos saludos. A la Carmencita también. Ah, eh, a ver, ¿a quién hacemos orar? Ya, Marcelo. Ya. Ahí saludó. Oremos y terminamos y de ahí seguimos conversando. Ahí seguimos ¿Ya? conversando. Los que deseen. Ya. Padre bendito, Padre amado, me dirigimos a ti para agradecerte, Padre, primeramente, por nuestra salvación, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la salvación tan grande, Padre, que tú nos has concedido. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas. Gracias porque así podemos crecer. Te pedimos, Padre, la guía para seguir creciendo, que estas reuniones puedan continuar estos estudios, Padre, bajo tu mando. Gracias te damos, Padre, porque a través de tu palabra podemos ir creciendo, podemos alimentarnos. Ayúdanos y guíanos, Padre, a predicar el Evangelio, que no decaigamos, porque cuesta tanto, Padre, en estos tiempos de predicar, tanta falta que hace, Padre, nuestro trabajo, la gente, como
cómo está, Padre. Ayúdanos a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, a poder, Padre, predicar. Gracias, Padre, por todo. Nos encomendamos a ti esta noche, que nos guíes, que nos tengamos un buen descansar, cada uno de los que estamos aquí participando. Gracias, Padre bendito, por todo. Todo lo pedimos, lo rogamos y lo agradecemos a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor.